Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Julio Jaime, profesor de la Universidad Surcolombiana. Agradezco mucho la invitación a Redipaz, a profesor Juan David, al profesor Insuasti. Y bueno, lamentablemente por circunstancias institucionales no puedo estar allá, pero digámoslo de manera virtual vamos a estar presentes. La idea es que podamos abrir un diálogo en torno a un tema que me parece fundamental en el marco del evento que se viene desarrollando: neocolonialismo, paz y desarrollo. Este tema tiene como propósito fundamental hacer una lectura de la transición actual en Colombia en clave de larga duración. Para ello, entonces, partiré con la tesis central, o la siguiente tesis central. La paz es una invención moderno-colonial que ha mutado temporalmente a través de diferentes sistemas político-económicos emanados de una matriz liberal y materializado en formaciones jurídicas, militares, educativas y sociales. Es decir, se ha configurado en Occidente a través de diferentes proyectos que han respondido a esta misma matriz liberal moderno-colonial con la naturalización de su denominación y el uso indiscriminado de la misma. ¿Qué quiere decir esto principalmente? Que cuando nosotros estamos hablando de paz, no estamos todos hablando de la misma cosa. La paz por sí misma no es buena, per se no es buena, per se no es mala, es un significante en disputa. Pero lo que hoy hemos entendido todos y todas como paz es una invención moderno-colonial producida desde la matriz liberal. ¿Cómo se ha configurado esa matriz liberal? ¿De dónde ha surgido? ¿Cómo ha funcionado? Es parte de lo que quiero compartir con ustedes y provocar en esta discusión o en este espacio en el que estamos reunidos todos y todas acá. En esa línea es importante entender que la paz se configura como una forma de administración de la vida. Es decir, una forma de administración de los cuerpos, los territorios, las poblaciones y todas las formas de vida existentes en estos espacios. En esa línea, el recorrido que podemos hacer de la existencia de la categoría paz nos remota directamente al pensamiento anfictiónico griego, a Filipo II de Macedonia, y desde allí al duque de Sully, al abate de Saint-Pierre, a Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Y principalmente al acuerdo de paz de Westfalia. Es precisamente en ese acuerdo de paz de Westfalia en donde se retoma el pensamiento griego anfictiónico y se empieza a hablar de la paz. La paz como una manera de resolución de la guerra, como una antinomia de la guerra. Pero no es un asunto tan sencillo como eso. La paz empieza a entenderse en sus dimensiones político-económicas. La paz surge como una categoría principalmente en la línea de que genera costos económicos y altera las dinámicas comerciales de los pueblos. En esa línea, la paz entonces empieza a convertirse en una anfictionía. Empezamos a hacer acuerdos para poder proteger los acuerdos comerciales de las poblaciones. Es decir, desde el origen la paz ha tenido un correlato económico fundamental que no podemos desconocer. Desde esa línea, luego de Westfalia, el proceso post-westfaliano construye el proyecto de paz liberal. Es un proyecto de paz burgués, es un proyecto de la clase media burguesa de ese momento que empieza a configurar y entender la paz como parte de los dividendos económicos que genera en un proyecto societal. En esa línea podemos rastrear entonces diferentes elementos desde los cuales se ha configurado la paz, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, en donde se funda el constitucionalismo liberal, es uno de los referentes también más importantes, porque Occidente, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Pacto del Constitucionalismo Liberal, establece el liberalismo como episteme organizadora del mundo de lo social, organizadora del mundo de lo político, organizadora del mundo de lo económico. Y eso va a ser muy interesante porque la paz en el marco de esto también tiene su línea en torno a eso. La paz es parte de las promesas del proyecto moderno, al lado de orden, libertad y progreso. ¿Sí? Una promesa de la modernidad es la paz principalmente. Pero entonces, ¿qué tipo de paz? ¿De qué paz estamos hablando en cada uno de estos puntos? Y de ese rastreo que podemos hacer podemos llegar precisamente a los congresos de la Unión Latinoamericana en el siglo XIX liderados por Simón Bolívar, a la conferencia de paz en París en junio de 1919, a las consecuencias económicas de la paz, un libro desarrollado por Keynes que va a ser fundamental para la segunda mitad del siglo XX. Este libro, escrito en medio de la crisis económica del 20 en Estados Unidos, va a ser fundamental para el análisis de lo que estamos mencionando. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods y
y el Plan Marshall terminan también siendo fundamentales en todo lo que va a ser el correlato histórico de la paz. ¿Qué estoy tratando de mencionar en torno a eso? La invención de la paz como forma de administración de la vida ha estado ligada directamente con proyectos económico-políticos, es decir, ha estado ligada directamente con modelos de desarrollo y por lo tanto ha estado ligada directamente a formas de colonialidad y formas de colonialismo en los territorios y particularmente en Occidente o en territorios como Latinoamérica, África y Asia. Ese rastreo que hacemos nos lleva también a la configuración de las Naciones Unidas, al consenso de Washington en el 80 y a la agenda de paz establecida por Boutros-Ghali a inicios del 91, en donde se institucionalizan los estudios de paz y de los conflictos y en donde se institucionaliza el discurso de paz como tal. O sea, todo este rastreo nos permite a nosotros establecer esas conexiones directas con el desarrollo. ¿Para qué hacemos ese rastreo? ¿Para qué problematizamos esto? Cuando hablamos de la paz siempre intentamos entender la paz como una aspiración moral, la paz como ese elemento al cual queremos llegar todos y todas, como un estado hacia el cual quisiéramos llegar. Pero la paz es un proyecto, ¿sí? La paz es un proyecto construido por humanos en contextos históricos particulares con intereses políticos y económicos particulares. Y es lo que quiero mencionar, ¿sí? Se ha configurado un proyecto hegemónico de paz que nosotros hemos asumido. El significante paz está relacionado directamente con estas características. En esa línea me parece muy importante hacer como un balance de lo que se han desarrollado en términos de los estudios de paz y de los conflictos. Los estudios de paz y los conflictos han tenido tres paradigmas fundamentales, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Desde el positivismo lógico, desde el comprensivo constructivista y desde el crítico social. Diferentes enfoques y corrientes nos han hablado en torno a eso. Cuando hablamos de paz hablamos de un enfoque minimalista, maximalista, estructural, evolucionista, dialéctico, realista, constructivista, crítico. Sin embargo, dentro de estos estudios, el paradigma hegemónico desde el cual se ha entendido esto ha sido el paradigma positivista. ¿No? Es decir, hemos entendido la paz desde una condición minimalista, estructural, cuantitativa, realista e empírica. En términos de Galton, el paradigma hegemónico ha sido el de la paz negativa, entendiendo como que la paz es simplemente la ausencia de una confrontación armada y la ausencia o el derrotamiento del enemigo en el que está la confrontación armada. Esto es muy importante plantear, porque estas definiciones, estos conceptos organizan todos los procesos de desarme, desmovilización, todos los procesos de negociación de paz. ¿Sí? Cada proceso de negociación de paz no se hace simplemente con la intención o la voluntad de un gobierno o la voluntad de las partes. Se hace desde conceptos de paz particulares, desde proyectos de paz particulares, desde epistemes de la paz particulares. Por eso, hablar de la paz no es simplemente hablar de una aspiración bonita per se, ¿sí? Hablar de la paz es hablar del proyecto político-económico que está en disputa. Y eso es importante entenderlo en todas las dimensiones, en la educación para la paz, en las dinámicas de movilización social para la paz, en los proyectos que hacemos en los territorios para la paz, en estos congresos que tenemos para la paz, en estos encuentros que tenemos para dialogar sobre la paz, desde qué epistemes hablamos, desde qué configuraciones del mundo estamos disputando como tal el proyecto de paz. ¿Sí? Estamos reproduciendo la matriz liberal, estamos reproduciendo una concepción minimalista, estructural, realista, empírica, negativa de la paz, o estamos pensando una paz distinta en torno a eso. ¿Cuál paz? ¿Qué nombre le damos nosotros a eso? ¿Cuál es la producción teórica que estamos dando nosotros a ese punto? Ese es un elemento muy importante. Los paradigmas críticos sociales, aunque existentes, ¿no? Desde esta versión de la paz positiva de Galton, que entiende que el asunto no se resuelve con la disminución de la violencia directa, sino con la resolución como tal de las condiciones que generan la violencia estructural, cultural y simbólica dentro de los pueblos, ¿sí? Han venido avanzando de manera significativa. Sin embargo, no han sido suficientes. El paradigma hegemónico sigue siendo el de la paz negativa, y es importante entonces pensarnos en torno a ello. ¿Y por qué es importante pensarnos en torno a ello? Porque sobre este proyecto de la paz liberal se han generado 4 tipos de generaciones. El proyecto de paz de la victoria, el proyecto de paz constitucional y el proyecto de paz institucional y el proyecto de paz de la sociedad civil. Cuando hablamos que hacen parte de la misma matriz unificadora, estamos diciendo que parten desde una misma lógica y desde una misma episteme, ¿sí? Y eso es importante analizarlo. Entonces tenemos el proyecto de paz de la victoria, configurado principalmente como una de las primeras fases de esta lógica,
cuyo objetivo principal es la formación jurídico-política, ¿no? A través de los ejércitos y el derrotamiento del enemigo. Esa paz de la victoria entendí entonces que solamente tendemos paz cuando derrotamos al enemigo, cuando hay una ausencia directa del conflicto. Posteriormente va a surgir una paz constitucional que nos va a decir a nosotros, vale, es importante derrotar al enemigo, pero no es suficiente. También es importante generar una serie de derechos, ¿sí? Una serie de compromisos jurídicos que garanticen esa paz. En ese marco se va a establecer entonces acuerdos, ¿no?, de amnistía, acuerdos de desmovilización que establezcan esto. Es decir, también se va a generar un ensamblaje jurídico que facilite este espacio. Y sumado a eso, entonces los diferentes movimientos sociales durante el siglo XX pues van a empezar a disputar también sobre la categoría de paz y van a entender que la paz debe ser entendida más allá de que se configuren decretos, acuerdos o se hagan como tal o se derrote como tal al enemigo, y se tiene que entender entonces como resolución de conflictos a partir de soluciones macroestructurales, desarme, ayuda y asistencia internacional. Finalmente, el proyecto de paz institucional es el proyecto que va a liderar las Naciones Unidas. Después de la segunda mitad del siglo XX, las Naciones Unidas van a tomar todos estos elementos y van a configurar un arsenal teórico metodológico sobre lo que implica la construcción de la paz dentro de los territorios. Sin embargo, estos proyectos de paz, como lo mencionaba anteriormente, han sido ubicados desde la misma matriz. ¿Y qué implica que son ubicados desde la misma matriz? Plantean una misma solución, plantean un mismo elemento, es decir, democracia liberal y capitalismo como característica principal. Solo la liberalización de los territorios logrará la paz. La paz se convierte en el relato único, lineal, ahistórico, fundamental con el proyecto institucional de la paz. Cuando eso se plantea, es importante problematizarlo. Cuando Francis Fukuyama nos menciona a nosotros, luego de la caída del muro de Berlín, es el fin de la historia, lo que nos está diciendo no es solamente que se acaba la guerra del mundo por las confrontaciones, nos está diciendo que hay un modelo hegemónico, lineal, ahistórico: el capitalismo, el liberalismo. Y desde ahí se configura la paz. La paz vehiculiza esto dentro de los territorios. Entonces podemos decir, concluyendo este primer apartado sobre esta tesis, que la paz se ha configurado como un dispositivo de saber poder jurídico-militar que establece un régimen de lo que es posible decir y de lo que es visible, es decir, de lo que es posible ver en términos de la paz. Por eso a nosotros nos cuesta sospechar sobre la paz. Cuando empezamos a sospechar sobre la paz, la gente dice, pero ¿cómo sospecha sobre la paz? ¿Sí? Si la paz es tan blanca y tan pura. Para mencionar solamente dos categorías y acepciones que es importante entenderlas desde una referencia cultural. ¿Sí? Se ha configurado un dispositivo de saber poder jurídico-militar que nos permite solamente ver y decir unas cosas políticamente correctas en torno a la paz. Por eso uno de los desafíos fundamentales dentro de la participación, que es uno de los temas de este evento, es poder ubicar pliegues, ubicar como está planteado en esta gráfica, el afuera, lo todavía no posible, lo impensado, lo que no está ubicado dentro del discurso de la paz, lo que históricamente han hecho nuestros pueblos, que ha sido defender la vida. Porque es que hablar de la paz no es un asunto novedoso, si nos damos cuenta, ¿sí? Pero tampoco es un asunto novedoso los pliegues y las resistencias que nuestros pueblos originarios han configurado en torno a la paz, ¿sí? Porque se han configurado pliegues en torno a eso, pero aún es insuficiente, porque la hegemonía de la paz sigue siendo una hegemonía liberal, ¿sí? Y mientras siga siendo una hegemonía liberal, la transformación de las condiciones estructurales, culturales, de los conflictos, y más en territorios donde la experiencia colonial ha sido tan fuerte como el nuestro, van a ser muy difíciles. Entonces, disputar el dispositivo, darle pliegue, configurar ese pensamiento desde la afuera de la paz, es un reto fundamental, porque los dispositivos producen saberes, relaciones de poder y subjetividades. La paz como dispositivo de saber poder jurídico-militar del liberalismo ha producido entonces saberes en torno a ello, relaciones de poder en torno a ello y subjetividades que favorecen y reproducen en torno a eso. Y eso tenemos que pensarlo,
Porque ¿de qué manera nosotros hemos nombrado la paz? Como por ejemplo desde un territorio que ha luchado históricamente por la vida, como Colombia, nos hemos disputado ese elemento de la paz. ¿Cuál es el nombre que le hemos dado a la paz? Simplemente hemos apropiado los desarrollos teóricos de Estados Unidos y de Europa, de donde se ha producido la paz. ¿Quién produce la categoría paz? Occidente, con Europa y Estados Unidos. ¿Quién produce la teoría y las metodologías en torno a la paz? Estados Unidos y Europa. ¿Cuáles son los principales referentes en torno al mundo de la paz? Estados Unidos y Europa. Nosotros, nosotras, hablamos de violencia, porque así también se nos ha configurado en la geopolítica del conocimiento. Somos expertos de hablar de violencia, pero no de paz, porque para hablar de paz necesitamos invitar a otros a que nos enseñen a hablar de paz, cuando nuestros pueblos históricamente han peleado por la paz. Por eso entender este dispositivo y entender la paz como una invención moderno-colonial es fundamental para leer nuestro presente. Una lectura de larga duración de nuestro presente implica entender que el asunto no se está dando simplemente por el gobierno Duque, por la situación con la FARC. Es un asunto que implica leerlo en la estructura y en la experiencia colonial en la que se han configurado nuestros pueblos. Y desde ahí entender y producir y construir saberes otros, insurreccionar los saberes que tenemos sobre la paz, para disputarnos el dispositivo y la representación hegemónica que se ha construido históricamente en torno a la paz. Es decir, disputar las formas liberales con las que se ha configurado ese. Porque el régimen de la verdad sobre la paz nos ha establecido las siguientes nociones: democracia liberal más capitalismo sobre patriarcado. Esa es los tres elementos fundamentales de esa invención, de esa paz moderno-colonial que se ha configurado en nuestros territorios. Nos la pueden vender de diferentes maneras, con diferentes colores, motivos, palomas, ¿sí?, hojas de olivo, pero en el fondo nos están planteando tres elementos fundamentales que no resuelven los elementos estructurales de nuestros pueblos, ni las formas de colonialidad y de colonialismo que se han construido allí. Ese es un punto claro. ¿Pero qué ha pasado con Colombia? Bueno, es importante hablar. Eso es lo que quiero mencionar a continuación. En Colombia entonces, estos regímenes de la verdad sobre la paz, ¿no?, se han configurado en tres grandes momentos, en tres grandes transiciones que es importante leer. Tres transiciones económico-políticas, indudablemente. La primera de ellas en la posindependencia, en donde se configura la formación del Estado y donde se dan los primeros acuerdos, o en ese momento denominados expunciones, para concluir la guerra. Dos, en el proyecto económico, político, racial, católico de la Constitución de 1886 y la mutación de las formas de violencia y pacificación del siglo XX. Y tres, la tercera transición fundamental del proyecto de paz en Colombia, en la Constitución de 1991, donde se configura una matriz liberal generativa de los proyectos de paz contemporáneos. Esos proyectos de paz de los que hoy hablamos son proyectos nacidos desde esa episteme y desde esas tres transiciones. Voy a abordar algunos elementos particulares de cada una de esas inflexiones históricas, ¿sí?, que se dan y que producen unos proyectos particulares de paz, para que podamos leer finalmente qué desafíos nos generan para nuestro presente. En términos del proceso postindependencia, se van a dar una serie de transiciones político-económicas importantes. Lo primero es que se da el Congreso de las Anfictionías en 1823, en donde se configura la Gran Colombia. Es decir, uno de los acuerdos principales que se establece allí es un acuerdo que proteja económicamente a las personas que están involucradas allí, y al mismo tiempo la definición territorial del espacio en donde está ubicado. Posteriormente, la Constitución de 1832, bajo el régimen presidencialista de Santander, que genera el Estado de la Nueva Granada, es decir, empieza a configurarse la noción de Estado como una de las características principales para que exista la paz. Y en esa lógica hay una transición del modelo monárquico feudal a un proceso de un capitalismo primitivo, es decir, donde el intercambio comercial empieza a convertirse en el elemento fundamental de la dinámica histórica y social de Colombia. En esa primera fase podemos hablar nosotros de una forma de colonialidad caracterizada principalmente por una clara lógica de colonialismo clásico, ¿sí?, y posteriormente un proceso de colonialismo interno, entendiendo la forma de colonialismo clásico como el proceso de acumulación
y de imposición de un modelo económico y político sobre los territorios, y posteriormente un proceso de colonialismo interno con la emergencia de esa clase élite criolla que lideró el proceso de independencia, aclarando precisamente que la independencia fue simplemente un proceso de acomodación de clase. La clase burguesa acomoda su repartición en términos de la historia, ¿sí? Su repartición económica y política en términos de la historia, pero leída desde Europa. Es el colonialismo interno, esa clase de élite criolla de esos españoles nacidos, o ese linaje español nacido en Colombia. No es la independencia de las negritudes, no es la independencia de las comunidades ancestrales, no es la independencia de los pobres históricos de nuestros territorios. Es importante entenderlo, ¿no? Porque ahí empieza una concepción de paz, ¿sí? Y empieza a leerse que es una paz para todos. ¿Pero una paz de quiénes? ¿Para quiénes? ¿Desde dónde? Eso es importante mencionar. Al mismo tiempo, en estas transiciones que se dan en el siglo XIX, podemos hablar la Constitución Liberal de 1853, la de 1858, la de Río Negro, ¿sí? Y principalmente una serie de exposiciones, anfictonías, decretos que se hablen en torno a la regularización del conflicto. Es decir, durante el siglo XIX el proyecto de paz de la Victoria fue fundamental en torno a esto, porque se hablaba entonces que había paz cuando había ausencia de conflicto armado, y por lo tanto las negociaciones estaban dirigidas principalmente a el desarme de ellos, y finalizaba con un acuerdo político que se materializaba en algún tipo de constitución. Ojo, pero nunca cuestionando el modelo económico existente. Eso es importante mencionar. En la transición de 1886, o la Constitución de 1886, se configura algo muy importante, que es un proyecto político, económico, racial y católico. Porque no es solamente un proyecto político, económico, que busca las dignidades de todos, es un proyecto racial y católico. Porque el proyecto de la regeneración va a ser el enclave desde el cual se va a configurar este ejercicio. En ese punto vamos a tener una serie de transiciones político-económicas que implican la modernización estatal y la industrialización, o el intento de proceso de industrialización entre el 20 y el 30 en Colombia, y posteriormente de la década del 50, ¿no? Particularmente después de lo que se denominó la violencia en Colombia, el paso del capitalismo industrial al capitalismo neoliberal, o a todo lo que ha sido hoy lo que leemos como capitalismo neoliberal. En esas lógicas hemos pasado de un proceso de colonialismo interno, ¿no? que en términos de Aníbal Quijano y en términos de Maldonado podemos decir que el colonialismo interno comienza por ser un colonialismo del saber y un colonialismo del ser, es decir, nuestros saberes y nuestra forma de estar en el mundo ya están permeadas, ¿sí? Encorpadas en todo este proyecto civilizatorio moderno colonial en donde nos ubicamos, ¿sí? Y entonces pasamos a una nueva forma de neocolonialismo, ¿sí? Que no solamente intenta colonizar el saber, colonizar el ser, sino también la vida misma, que es lo que se da después de la década del 70, no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿sí? Que es la fase última del capitalismo, que es la fase actual del capital, ¿sí? Una fase ameboide, porque fagocita cualquier tipo de expresión, ¿sí? Es una fase actual del capital donde su base fundamental no es la negación, sino la positividad, y donde efectivamente la autoexplotación es una característica particular. En este ejercicio, en esta transición, podemos ver que los acuerdos también funcionaron bajo el mismo elemento del proyecto de paz de la Victoria y el proyecto de paz constitucional, ¿no? Derrotar al enemigo o lograr que el enemigo se desarme y terminar en acuerdos políticos que den garantías a las partes, ¿sí? Eso lo podemos ver tanto en el Pacto de Marzo del 57, en el Pacto de Bedington también del 56, o en el famoso Pacto de Sitges del 20 de julio de 1957. Como dato histórico, dato curioso, recordemos quienes estaban sentados en el Pacto de Sitges del 20 de julio de 1957, cuando se dio por fin cese a la violencia en Colombia, la violencia mayúscula. Eran los dos dirigentes de los partidos hegemónicos del país, liberal y conservador. Es decir, las clases dominantes definieron la paz. Simbólicamente, es importante leerlo. ¿Y en dónde lo hace? En Europa, los dos dirigentes definen la paz y definen la forma de pacificación. ¿Cuándo ha sido el proyecto hegemónico
de paz el nuestro, el de los históricos que han defendido la tierra. Ese es el que tenemos que disputar y tenemos que pensar. Y asimismo, se han desarrollado múltiples acuerdos dirigidos en torno a eso. El intento de acuerdo de la Uribe, el acuerdo que se dio con el M-19 en la transición con el 90, pero estos acuerdos, insisto, estaban dirigidos principalmente en torno a eso. Son los acuerdos del M-19 que implicaron la constituyente del 91, en donde el proyecto de paz de la sociedad civil empieza a incidir, porque empiezan a entenderse que hay condiciones estructurales que hay que cambiarse, que la negociación no se hace simplemente con los alzados en armas, y que no solamente se resuelve con quitar las armas, sino que hay una serie de condiciones estructurales que hay que resolver en torno a eso. Fue un primer intento en el 91 que se desarrolló, y en el cual se desarrollaron unos elementos de acuerdos importantes allí. En esa línea, la última transición del 91 para acá abre la puerta a un cambio de modelo económico. Hay un cambio de modelo político también. Es un modelo económico capitalista neoliberal que se empieza a configurar en un modelo neoextractivo, financierista, postfordista. Los acuerdos de paz y los proyectos de paz que se empiezan a configurar a partir de la Constitución del 91 no están exentos de ello. Las epistemes de donde se configura no están exentas de ello. Y la forma de colonialidad característica que va a matizar estos últimos 30 años va a ser la colonialidad de la naturaleza, porque ya no es suficiente colonializar el ser, el saber, los territorios. Es importante colonializar todas las formas de vida existentes en estos territorios. En esa línea, a partir del 91, se generan cambios políticos y cambios económicos. Pasamos a convertirnos en un Estado social de derecho. Y el modelo económico, a partir del proyecto de apertura económica, genera una desregulación estatal, las privatizaciones como característica fundamental y la liberalización de los mercados. Esto es clave tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay un cambio en la relación del Estado y la economía, y se da a partir de 1991. Y no es en vano que en la negociación última presente, Humberto de la Calle Lombana dijera: lo único que no está en negociación es el modelo de desarrollo. Nunca ha estado en negociación el modelo de desarrollo. La paz han sido una serie de sumas de paces artificiales, porque hay una única condición histórica de guerra y de desigualdad en nuestros territorios. Y es importante también leer eso. En esa línea, a partir del 1991, lo que existe es un proceso de reorganización del mundo colonial a partir de la implementación de un modelo postfordista civilizatorio y pacificador para la administración, control y producción de la vida. Es un modelo biopolítico, la forma como se ejerce el gobierno en los últimos 30 años. Y la paz se convierte, la paz liberal, para matizarla, se convierte en el relato hegemónico, lineal, histórico, de hecho. Eso es clave mencionarlo, porque en nuestro presente nos denota muchos puntos. Las negociaciones con la FARC, la implementación de los acuerdos. Empezamos a cuestionar la paz. Yo ojo que no estoy diciendo que no tenemos que construir paz. Estoy cuestionando la bondad en sí misma de la paz, porque la paz es un proyecto. ¿Desde dónde se construyó la paz en los acuerdos de La Habana? ¿Desde dónde se construyó la paz en los acuerdos de Ralito con los paramilitares? ¿Desde dónde estamos haciendo las investigaciones para la paz o desde la paz en nuestras universidades? ¿Desde dónde estamos construyendo nosotros y nosotras los movimientos sociales para la paz? ¿Para qué tipo de paz? ¿Desde qué tipo de paz? ¿Cómo el movimiento social colombiano, en una participación activa, logra construir un proyecto de paz que dispute el proyecto de paz hegemónico? Porque es que el proyecto de Uribe, el proyecto de Duque, son proyectos de paz de la victoria, de paz militar, pero es un proyecto de paz. El Plan Colombia fue un proyecto de paz militar, organizado a partir del proyecto de paz de la victoria. La paz era el fin último, el medio la guerra, el fin justifica los medios.
La paz justifica la guerra. ¿Cuál es el proyecto de paz que estamos construyendo todos y todas acá? Eso me genera unos desafíos para el presente. Unos desafíos de orden epistémico, porque implica que nosotros empecemos a entender y a cuestionar o a desnaturalizar el estatuto epistémico con lo que se ha configurado la paz y la teoría sobre la paz en Colombia y en el mundo. Los estudios de paz en Colombia empiezan a llegar a partir de la década del 90. ¿Desde dónde llega? ¿Con qué intereses llega? Hay que cuestionar el estatuto epistémico de hecho. Hay que descolonizar la paz. Y hay que empezar a generar procesos de subversión de la paz. Desde las subalternidades. Segundo desafío importante, metodológico. ¿Cómo logramos entonces pensarnos la paz? Contextualizada, situada, diferencial, plural, globalizada. Esto es muy importante, porque también las metodologías las tenemos colonizadas, las formas en las que construimos la paz. Recordemos que hay algo importante que establece la última fase del capital, el neoliberalismo, que es el pragmatismo. El pragmatismo entonces se convierte en la característica fundamental de la fase última del capital. El know-how, el cómo hacer. Nuestra pregunta ya no es desde qué episteme hacemos, sino cómo hacemos. Y desde ahí se ha configurado el desarrollo sobre la paz. La mayoría del trabajo o estudio de paz en Colombia se caracteriza principalmente por ser ejercicios de orden descriptivo y prescriptivo sobre cómo hacer paz en los territorios. Pero ese cómo hacer paz en los territorios hay que preguntar, porque la mayoría de las fórmulas establecidas son fórmulas de tipo top-down, es decir, fórmulas construidas desde arriba hacia los territorios. En los más de 35 procesos de paz existentes en el mundo, una de las conclusiones claves mencionadas en torno a eso es que esas fórmulas o recetas mágicas, particularmente las Naciones Unidas, ¿recuerdan el proyecto de la paz institucional que mencionábamos hace un momento? Pues no ha funcionado, han fracasado, porque en el momento de tratar de liberalizar los territorios, la cosa no funciona. Es decir, necesitamos construir metodologías otras, construidas de otras maneras, metodologías propias, desde las historias de nuestros pueblos, y más en pueblos que han tenido la experiencia colonial, porque es muy diferente construir paz en los Balcanes, construir paz en África, a construir paz en Colombia. Tenemos elementos comunes en términos globales, pero hay elementos históricos y más aún de la experiencia colonial que es importante pensarlos. Entonces es un desafío metodológico poder leer la paz en esas características. Por otro lado, otro de los elementos o los desafíos que se convierten importantes en este aspecto son de orden ético-político. ¿Desde dónde hacemos, desde dónde actuamos la paz? Es importante plantear esa paz o para la reconfiguración o el sostenimiento del proyecto liberal, o una paz para la emancipación. Es decir, ¿cuál es nuestra acción ético-política? Nuestra acción pública transformadora territorial. ¿Cómo se configuran esas agencias comunitarias? ¿Cómo se constituyen esas institucionalidades comunitarias otras en los territorios? Ahí hay un desafío muy importante en términos ético-políticos, para quienes investigan la paz, para quienes hacen la paz. ¿Cómo leer desde allí ese punto? Y más en este contexto de presente, un contexto de gran volatilidad, de vulnerabilidad e inseguridad, con un estado completamente precario, un estado completamente imperfecto, centralizado, absoluto, y en donde efectivamente en los territorios de frontera es donde principalmente se están dando las mayores disputas, en donde la transición y la implementación están solamente una ilusión, y donde la paz solamente tiene sombras en esos territorios. Esos son desafíos importantes también en términos de un país como el nuestro, en donde se establecen condiciones macroestructurales de término económico, político y social,
psicoculturales, nuestras prácticas ya instituidas, nuestros hábitos en torno a esto, y lo que implica una lectura de larga duración que la hemos mencionado a lo largo de esta intervención. Y finalmente, unos desafíos que plantean cómo la construcción de paz se mueve entre la eficacia y la legitimidad. Porque el proceso de paz tiene un reto fundamental en lo público, la lectura de su eficacia y si es legítimo y no para la mayoría de la población. ¿Cómo logramos que el proyecto de paz sea eficaz y legítimo para todos y para todas? Pues eso implica poder leerlo desde las realidades de todos y todas. Y ese es un elemento problemático fundamental. Asimismo, la importancia de generar una interdependencia entre los objetivos de diferentes planos y en diferentes plazos. Es decir, la construcción de paz se tiene que hacer en diferentes niveles, en diferentes escalas. Es decir, una visión sistémica de lo que implica la construcción de paz. Desafío aún mayor, el tránsito de la economía de la guerra a una economía de la paz. Es importante hacer la lectura paz y desarrollo. No podemos dejarla a un lado. Es decir, que la mesa de negociación tiene que estar una participación activa de lo que implica transitar de una economía de la guerra a una economía de la paz. Porque de lo contrario seguiremos inventando múltiples guerras para sostener ese proyecto económico. Lo que está sucediendo con Venezuela en este momento es el mejor ejemplo. ¿Cómo transitamos una economía de la paz? Una economía de la paz no es un asunto en términos de tributaciones o aumento de las tributaciones. Implica reformas estructurales que tienen que estar negociadas, que inclusive no implican el cambio de modelo de desarrollo. Implica un ajuste del modelo de desarrollo, tensiones que tenemos que pensarnos desde allí. Cómo en estos procesos de paz se priorizan una serie de ámbitos como construcción de Estado, seguridad y liberalización de los mercados, de nuestro activismo. Pero hay unos ámbitos relegados, las condiciones macroestructurales, la negación de la ruralidad, la invisibilización del campesinado. Esa es una tensión constante que vive en nuestro presente, particularmente Colombia. Como una lectura de larga duración nos pone esos desafíos hoy, en este presente en Colombia. Y para terminar, que más que certezas quiero generar provocaciones en este encuentro que tenemos, y provocaciones en el sentido de cómo disputamos o desde dónde nos pensamos la paz. Creo que un desafío fundamental para quienes apostamos y quienes somos militantes de la paz, y militantes de la paz no liberal, sino de la paz histórica de nuestros pueblos, la paz de Bencos, que se liberó de la opresión, la paz de nuestros pueblos históricos, la paz de Galán, la paz de Galán, el de los comuneros, de nuestros movimientos sociales. Un desafío fundamental es poder entender la paz como un proyecto de cuidado de la vida en los territorios, porque así se ha entendido desde el liberalismo, como un proyecto de administración de la vida. ¿Cómo lo entendemos nosotros? No como un proyecto de administración de la vida, sino como un proyecto de cuidado de la vida. Porque cuando estamos hablando de la paz, estamos hablando de la vida misma, de la manera como existimos, humanos y no humanos, en un territorio particular. Cuando estamos hablando de paz, estamos hablando principalmente de la forma en que vivimos, de la vida digna de nuestros territorios, de la vida digna de nuestras poblaciones. Por eso es importante transitar paradigmáticamente a una lectura de la paz que implique despatriarcalizarla, descolonializarla y descapitalizarla. Es decir, necesitamos construir una paz antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista centrada en la vida como reto fundamental. Si nosotros logramos entender eso, estamos pensando otras cosas, estamos disputando otras cosas, pero eso tenemos que disputarlo a lo hegemónico. Hoy lo hegemónico es eso. El discurso de la paz territorial está sustentado en toda la matriz liberal. Necesitamos subalternizarlo, subvertir la episteme hegemónica de la paz moderno colonial para construir un proyecto propio de paz, de paces,
desde nuestros pueblos, desde nuestros territorios, centrado en el cuidado de la vida, de todas las formas de la vida. Ese es un reto clave. Y en palabras de Esteva diría: el humano poshumano, aquel humano que emerja del final del antropocentrismo, habrá de aprender de nuevo a existir como ser vivo en comunidades de humanos y no humanos, en el único mundo que verdaderamente compartimos, que es el planeta. La recomunalización de la vida y la relocalización de las economías y la producción de los alimentos en la medida de lo posible, principios claves de los activismos y diseños para la transición, se convierten en principios apropiados para la práctica teórica política del presente. En esto yace la esperanza. Al fin y al cabo, la esperanza no es la certeza de que algo pasará, sino de que algo tiene sentido, pase lo que pase. Problematizar la paz implica problematizar nuestra práctica teórico-política continua. Problematizar la paz implica entender no la paz como esa esperanza de algo que va a pasar en un futuro, sino problematizar la paz implica encontrarle el sentido, un sentido que es la vida misma y que tendrá el mismo pase lo que pase. Esa tiene que ser nuestra esperanza y nuestra práctica teórico-política. Muchas gracias.